Hola amigos de la revista Puaj, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te traemos un caso más entre tantos episodios de violencia que hubo en la historia del fútbol argentino y que por lo que parece no piensa cambiar mucho, que digamos. Hoy te traemos al canal el asesinato de Ulises Fernández, el hincha de Huracán. Antes de arrancar con la historia central es necesario saber algunas cosas antes para que entiendas de cómo viene la mano de esta historia. Comencemos. ¡Impacto! Las rivalidades en la historia del fútbol argentino se fueron degradando con el paso de los tiempos y la decadencia misma del país. A medida que la gente se fue sintiendo cada vez peor en su vida, eso terminó repercutiendo en otras actitudes y acciones. Gobiernos democráticos interrumpidos constantemente por estúpidas dictaduras militares que solo fomentaban el miedo, la censura y la marginalidad, hacían de la vida de los ciudadanos algo controlado muy por demás y sobre todo un malestar en la sociedad que derivaba en más hechos de violencia como respuesta a tanta represión. Y justamente el fútbol estaba ahí para el desahogo de la sociedad. Gente que acude a las canchas para insultar y putear los 90 minutos que dure el partido porque durante la semana le pasó algo malo. Es un desahogo. Gente que acude a las canchas para cantar o para gritar y saltar y sacarse muchas veces las malas energías y la mala onda de toda la semana. Es otro desahogo. Gente que va a las canchas a disfrutar realmente del espectáculo deportivo, va a disfrutar. Y gente que va a las canchas para bardear. El árbitro siempre fue el centro de la escena como el más puteable de los que están en el campo de juego, porque no tienen hinchas y porque nadie los apoya en las tribunas. Con el correr de los años el insulto al árbitro ya no servía, se necesitaba putear a alguien más, se necesitaba esa contra o ese némesis con el que no te identificás y es justamente todo lo contrario a tu pertenencia, en este caso tu club de fútbol. Las rivalidades en Argentina se han dado por diferentes circunstancias. Muchas veces los clubes son de la misma ciudad o la misma provincia. Equipos de fútbol enfrentados por compartir quién tiene más gente, quién tiene más títulos o quién tiene más aguante. Hasta casos donde los clubes se identifican con una clase social y el rival es justamente lo contrario. Si sos rico, tu rival es el pobre, o si sos pobre, tu rival es el equipo rico. Hasta que llegamos a los clásicos por cercanía, por compartir justamente las mismas calles o las mismas costumbres y casi la misma historia de vida. Se parece más a una hermandad que a una enemistad todo lo que estoy diciendo. Pero bueno, estamos hablando de fútbol, en Argentina, encima. San Lorenzo y Huracán han sido rivales eternos, justamente por compartir casi las mismas calles de barrio en el sur porteño. El barrio de Boedo y el barrio de Parque Patricios están muy ligados a la misma costumbre arrabalera, porteña y marginal. Y eso francamente es una puerta que abre a la competencia, para ver quién es mejor en lo que se hace o en lo que se compite. Familias enteras criadas en Parque Patricios simpatizan por San Lorenzo como hincha de Huracán viviendo en Boedo. Es una cosa de infortunio casual, de que justo se vive en el barrio del club rival, pero a veces se queda solo en eso, en un infortunio casual. La convivencia familiar y vecinal entre cuervos y quemeros se vería alterada los días de partido entre ambos equipos. Toda la semana previa al partido clásico, haciendo bromas, chistes y chicanas por el resultado, quedaban resueltas al terminar cada clásico que dejaba un ganador y un perdedor. Luego vendrían las cargadas de siempre, los chistes, las promesas y punto. Todo quedaba ahí en la jornada de partido o unas horas después. Al día siguiente había que seguir con la vida normal y los mismos que no coincidían en gusto por el partido o simpatía eran los mismos que te podías cruzar en la calle todos los días. Pero con el paso de los tiempos y la violencia que iba creciendo en una sociedad atada a los caprichos de los gobernantes inoperantes que nunca se pusieron a trabajar por el bien y la seguridad de un simple espectáculo deportivo, la rivalidad se empezó a convertir en enemistad y para siempre, en algo que no solo hay que ganar en la cancha sino también fuera de ella y como sea. La rivalidad entre San Lorenzo y Huracán existió siempre, pero la enemistad no. Esa nació prácticamente con la llegada de las barras bravas a las tribunas de ambos clubes, para aproximadamente los años 60 y 70, época donde el fútbol que se practicaba en el rectángulo verde se fue poniendo cada vez más monótono y aburrido, y donde el espectáculo ya no pasaba por el pasto, sino por lo que pasaban las tribunas, y pasamos de ver quién tenía más banderas a prácticamente robárselas al otro club. Pasamos de cantar bien fuerte por el club que uno ama a amenazar con cánticos a la hinchada rival. Y pasamos de la gastada, la cargada simple y común, a duelos y combates dentro y fuera de la cancha con lo que se tenía a mano. A partir de los años 80, San Lorenzo y Huracán son enemigos mortales para siempre. Y llega el viernes 19 de diciembre del año 1997, por la última fecha del torneo de apertura de AFA. En el estadio de San Lorenzo los locales recibían al clásico rival, a Huracán, con dos realidades completamente opuestas. San Lorenzo estaba cuarto en el campeonato y aunque la definición del título pasaba por Boca y River, los cuervos querían culminar un buen campeonato ganándole al clásico.
obviamente. Mientras tanto, Huracán llegaba a la última fecha en el último puesto, compartiéndolo con Gimnasia y Tiro de Salta. Ya no tenía más nada que perder. Terminaría el torneo entre los últimos y su promedio bajaría considerablemente para la temporada siguiente, aunque un triunfo en el Clásico en la última fecha podría alivianar tan mala campaña. Pero antes de meternos de lleno en este día fatal, retrocedamos al 17 de junio de ese mismo año del 97. En el boliche bailable llamado El Reventón en el barrio de Once, el mismo que unos años después sería rebautizado como República Cromañón y gerenciado por el empresario Omar Chaván, sería un futuro templo del rock, hasta que la tragedia golpeó para siempre el lugar con un incendio que se llevó 194 víctimas fatales mientras estaba tocando la banda Callejero. En el Reventón algo grave pasó y fue el comienzo de una crónica de una venganza anunciada. Un grupo de hinchas de Huracán se trenzó muy fuerte con otro grupo de hinchas de San Lorenzo en plena noche porteña. Ambos bandos eran claramente identificables ya que habían acudido al lugar con sus respectivas indumentarias de sus clubes. La pelea fue tan grande entre corridas, puñetazos y cuchillazos que un joven de 17 años llamado Martín, simpatizante de San Lorenzo, murió desangrado en la puerta del local, producto de un puntazo de un cuchillo de un rival. Según testigos de la pelea, se trataban de algunos barras de Huracán contra jóvenes que fueron justo a bailar con la camiseta de San Lorenzo. Nada más que eso, aunque la prensa haya dicho que se trataba de barras de ambos lados. No fue así. Los meses pasaron, pero en el corazón del marginal y vandálico grupo de la Buteler, un sector de la barra brava de San Lorenzo que paran justo en la plaza del mismo nombre, la Plaza Buteler, se juramentó una venganza a corto o mediano plazo contra la barra brava de Huracán. A principios de noviembre y a menos de un mes del Clásico, frente al supermercado Carrefour de la Avenida La Plata, donde estaba asentado el antiguo estadio sanlorencista, tres barras bravas de San Lorenzo, bastante conocidos en el ambiente del club, se cruzaron con un barra de Huracán que pasaba justo por las calles del barrio de Boedo. Luego de unas corridas que de poco le sirvieron, los tres barras bravas de San Lorenzo le dieron tremenda paliza al hincha de Huracán, que salió vivo de milagro. Pero eso no fue todo, porque unas horas después, ese mismo barra del Globo fue a buscar un cómplice y juntos se dirigieron a la esquina de Cobo y Biel, justamente en la pizzería La 50, y sin detener la moto en el que viajaban, dispararon una ráfaga de tiros hacia el local donde sabían estaban algunos barras de San Lorenzo. Ahí recibió un balazo en la pierna el barra conocido como Peto, quien habría sido supuestamente uno de los tres barras que paliciaron al de Huracán unas horas antes. Pero si hubo un episodio que podría haber cancelado el partido o haberse jugado bajo otras condiciones de seguridad, como el de jugar sin público, por ejemplo, se me ocurre, ocurrió el martes 16 de diciembre, 3 días antes del Clásico, cuando en un rush vandálico, barras bravas de Huracán le robaron una enorme bandera a los de San Lorenzo, de una de sus peñas de la ciudad. Los barras del Ciclón, enardecidos, se contactaron directamente con los pesos pesados de la barra de Huracán, al cual le ofrecieron un insólito trueque: cocaína y dinero por la bandera robada. Los de Huracán no querían saber nada, obviamente. La bandera ya estaba en manos del rival y no se la iban a devolver. Esta situación entre barras, si no se arregla con droga o con dinero, no queda otro remedio que acudir a la violencia. Y así fue. Y finalmente llegó el día del partido, insólitamente un viernes, porque como dije anteriormente, ninguno tenía chance de salir campeón. Además, era la última fecha, no va nadie casi a la cancha la última fecha, y la seguridad y la policía estaba encargada para el día domingo, cuando se definiera el campeonato entre Boca y River. Como es de costumbre en los hinchas de Huracán, la parada previa antes de partir hacia una cancha es la conocida Plaza José C. Paz, en el barrio de Parque Patricios. Ahí se juntaron un poco más de 300 hinchas quemeros, entre los que se encontraba una parte de la barra brava del Globo, y muchos hinchas comunes que nada tenían que ver con la violencia. El objetivo era partir todos juntos, o al menos en un grupo numeroso, hacia el estadio de San Lorenzo, en el Bajo Flores, que en cuanto a las inmediaciones del estadio no era muy seguro que digamos, y hoy actualmente tampoco, y así evitar quizás algún otro ataque de parte de la hinchada rival, principalmente una venganza que se sabía que podía cobrarse en cualquier momento. A medida que iban avanzando ese grupo de hinchas de Huracán hacia el estadio de San Lorenzo, algunos grupos se quedaron más atrás, quizás esperando el grueso de la barra brava que venía de otra plaza o de otros puntos del encuentro cercanos al estadio del Globo. Los que salieron de la plaza José C. Paz agarraron la calle Peripí y un par de cuadras después agarraron la avenida Perito Moreno, que desemboca derecho en el estadio sanlorencista. El camino al estadio desde siempre se iba desviando para evitar justamente cruzarse hinchas locales con los visitantes, pero esta vez algo pasó en el medio. Alguien ordenó por seguridad otro camino, porque el trayecto que terminaría en la avenida Varela para entrar al estadio hizo un desvío antes por la avenida Fernández de la Cruz, justo en la calle que cruza toda la ciudad deportiva del Club San Lorenzo. Y en la intersección de la avenida con la calle Matanza comenzó así la barbarie.
Decenas de barras de San Lorenzo que estaban apostados desde el mediodía en la confitería del club, la mayoría en un gran estado de ebriedad y bajo efecto de las drogas, que permanecían agazapados en la ciudad deportiva del club, saltaron a la calle y embistieron contra los hinchas de Huracán con piedras, palos y balazos. Los proyectiles zumbaban por todos lados, cualquier persona era un potencial blanco y así fue. Mientras algunos hinchas de Huracán se plantaron para enfrentar ferozmente a sus enemigos, te recuerdo que el grueso de la barra brava de Huracán venía mucho más atrás y todavía no había llegado. Y entre tanta balacera que surcaba por los aires de las calles de los barrios, cayó un hombre desplomado, casi muerto. Ese nombre era Ulises Ernesto Fernández, un hincha común y corriente. Nada que ver con la barra. Ulises había nacido el 12 de abril de 1970, era peronista, trabajaba en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y militaba en la unidad básica Osvaldo Silva. Era ahijado del ex arquero de la selección argentina, Ubaldo Matildo Filiol. Al no poder hacer nada ante tanto ataque sorpresivo, los hinchas de Huracán quedaron divididos entre los que se pudieron meter a la cancha a las corridas y los que retrocedieron para atrás en busca de su barra brava para retrucar el ataque, mientras volaban todo tipo de objetos contundentes por las calles del barrio. Pero el cuerpo de Ulises Fernández, quien aún agonizaba, quedó tendido en el piso mientras hinchas de San Lorenzo bailaban a su alrededor como muestra de un festejo atroz. «Les bajamos a uno», gritaban. Yo recuerdo haber visto esa imagen por la tele, pero en internet no la encontré. Mientras tanto, alrededor, los tiros seguían cruzando el aire. Las corridas se extendían hacia todos los sectores. Algunos heridos huían rengueando, otros con heridas en el abdomen, de cuchillazos, se arrastraban en busca de ayuda. Un joven veinteañero con un puntazo en una pierna le pidió ayuda a un policía que estaba en el camino, pero la respuesta del oficial no fue muy alentadora que digamos. «Jódanse, ustedes se metieron en este quilombo, ahora arréglensela. Y empezá a correr vos, porque te van a alcanzar», fue la ácida respuesta del uniformado. El patrullero que tenía por misión la custodia de los hinchas de Huracán, más el que se hallaba en la esquina de la avenida de la Cruz y Charrúa, al verse desbordados por tanta violencia, se retiraron del lugar. Solo se distinguió un helicóptero policial merodeando bien alto el epicentro de los hechos. La locura duró unos 10 o 15 minutos más, con escenas incluidas de pelea cuerpo a cuerpo, a pura trompada y patada, entre ambos bandos, ya que los tiros habían mermado, quizás porque ya no quedaba una sola bala en los cargadores. Al cabo de unos minutos después se dispersaron rápidamente, menos el cuerpo de Ulises, quien recibió patadas en la cabeza dándole finalmente la muerte. Mientras tanto, en la cancha nadie se enteró de nada. El partido dio comienzo con los hinchas de Huracán que habían llegado antes del ataque, pero el rumor se empezó a correr con que había habido un ataque afuera, mientras el partido, que había comenzado con buenas situaciones de ambos lados, parecía normal. Se vio interrumpido a los 13 minutos del primer tiempo cuando llegó la popular, la barra brava de Huracán, con un solo objetivo: suspender el partido como sea. «Nos bajaron a dos», gritaba la barra imponiendo orden al resto de los hinchas quemeros que miraban el partido muy atentamente. De repente la hinchada de Huracán comenzó a guardar las banderas colgadas de los alambrados y en cosa de unos minutos entre 100 y 150 hombres descendieron al alambrado dispuestos a romperlo para provocar así la suspensión del partido. Horacio Elizondo, quien era el árbitro del clásico, suspendió momentáneamente el partido hasta que la cosa se calmara. Pero la cosa no se calmó, se puso cada vez peor. De a poco los jugadores de Huracán se empezaron a acercar a la tribuna para que la hinchada se calme, y es en ese momento en el que los jugadores se enteran por medio de los hinchas desaforados que habían matado a uno afuera de la cancha. Palabras textuales de Pedro Barrios, defensor uruguayo de Huracán. Los disturbios siguieron empeorando unos minutos más, pero alcanzaron para que los hinchas de Huracán se mofaran de la única manguera manejada por un solo bombero que había ahí, para que les devolvieran a los policías las granadas de gases lacrimógenos que le habían lanzado para disipar el disturbio. Unos minutos más tarde voló un puesto de patis a la mierda, y es el momento donde Elizondo decide suspender totalmente el partido, ya que la hinchada de Huracán había roto el alambrado y se metía adentro de la cancha. Era un despelote total, incontrolable. Partido suspendido. El cuerpo inerte de Ulises Fernández se ingresó a las 7:30 de la tarde al Hospital Pena, justo donde su madre trabajaba de mucama desde hacía 23 años. En la puerta del hospital el clima era dispar, la madre llegando entre sollozos, el Pato Filiol también llegó destruido, prefirió no hablar, y muchos hinchas de Huracán hablándole a la prensa y amenazando con una venganza muy próxima a la barra rival. Luego vino la catarata de escenas de siempre, el lamento de la familia y allegados de la víctima, las quejas y estúpidas reflexiones de los periodistas en la tele, la congoja del club y el lavado de manos de la policía y el club organizador del espectáculo. Los 330 efectivos que dispusimos para este partido eran más que suficientes. Además,
Le habíamos pedido a las autoridades del fútbol que pasaran este encuentro para el sábado. Ellos no quisieron saber nada. Se defendía así la policía. La barra brava de Huracán, herida en su orgullo más íntimo, ese mismo viernes a la noche emprendieron una racia por las bailantas de la zona de Once, en busca de venganza. Por suerte, tuvieron que retirarse con las manos vacías sin lamentar ninguna víctima. A los 2 días de producido el asesinato, se detienen a 22 barra bravas de San Lorenzo. Mientras los informes policiales eran ambiguos, algunos oficiales decían que el asesino que disparó el arma que mató a Ulises estaba dentro de esos 22 detenidos. Otros policías afirmaban que en unos pocos días más iba a caer el que verdaderamente disparó el arma. Se citaban nombres como el ya mencionado Peto y también estaba un tal Julito, Williams y el Chivo, todos de la barra brava de la Buteler, como los posibles autores de los disparos. Los integrantes de otro sector de la pesada azulgrana, liderada por un tal Nené, toman distancia de los de la Buteler y declaran: esos de la Buteler son unos asesinos de mierda. Nosotros hacemos quilombo, pero no matamos a nadie. Mirá lo que le hicieron al pibe de Huracán. Yo no creo que lo haya matado ese tal Chivo. Ese no es ningún boludo, lo conozco. Además, nunca anda armado, es profesor de artes marciales. ¿Para qué va a andar armado? Para mí fue ese Peto o William, son pendejos muy loquitos, se descontrolan por el alcohol y la frula y hacen cualquier cosa, comentaba Manguera, integrante de la barra de Nené. Lo cierto es que la bala que mató a Ulises Fernández era una calibre 22, y por los estudios efectuados el disparo fue hecho a una distancia de entre 8 y 10 metros. Un tal Hugo, hincha de San Lorenzo, que casualmente pasaba por la zona, dijo: el que le disparó salió de la ciudad deportiva del club, se cubría el rostro con una bufanda, era mediano y de pelo oscuro, aunque el club San Lorenzo se cansó de desmentir que la barra haya salido de sus instalaciones. Al día siguiente fueron detenidos más de 100 barras más de la segunda línea de la Buteler y otro de otras facciones que lideraban Nené y otra de un tal Cachito. Las abogadas de Ulises Fernández, María Laura Winter y Valeria Scalco, afirmaron que la policía no actuó bien para contener la agresión, y días después también se hicieron presentes amigos del hincha de Huracán, varios de los cuales aseguraron haber sido testigos de tal brutal asesinato. Vicente Bonavena, en su caso, aseguró que hay que darle más herramientas a la policía. Ellos tienen identificados a todos los barras de todos los clubes, pero no pueden hacer nada. La ley no los ampara y los clubes tampoco colaboran en dar información. No los pueden detener. Otro, con el nombre de Marcelo, que no quiso dar el apellido, habló del momento en el que Ulises recibió el balazo e hizo una acusación muy grave. Yo estaba justo al lado de él cuando cayó al suelo. Estuvo 6 minutos ahí. Tenía contusiones, pero todavía estaba vivo. Yo le pedí al conductor de una traffic de la policía, que tenía el número 8160 y que estaba ahí cerca, que pidiera enseguida una ambulancia. Lo agarré del brazo, pero él se soltó, dio marcha atrás y se fue. Otro de los amigos de Ulises, también hincha de Huracán y testigo de la emboscada, fue aún más lejos. Yo vi a uno de los hinchas de San Lorenzo que tenía un arma, llevaba una bufanda que le tapaba la boca, testimonio que coincidía con lo que había dicho el hincha de San Lorenzo anteriormente. Los detenidos en la comisaría 34 fueron incomunicados a pedido del juez de instrucción Roberto Ponce, a cargo de la investigación radicada en el juzgado de instrucción número 17, Secretaría 158. El día martes se les realizó la prueba de parafina para verificar si habían disparado el arma y hasta se confeccionó un identikit. Pero si algunos oficiales confirmaban que el asesino estaba dentro de esos detenidos, ¿por qué se realizó el identikit? Además, había prueba suficiente de la pelea con la filmación del helicóptero policial durante el hecho. ¿Por qué desde el aire no dieron aviso a los efectivos de la calle que estaba ocurriendo tal ataque? ¿Dónde estaban los responsables de la seguridad de las inmediaciones del estadio? ¿Y por qué hubo una desviación en el trayecto que hacían los hinchas de Huracán desde siempre hacia el estadio de San Lorenzo y que desembocó en cruzar bien al frente de la ciudad deportiva? Y si las armas fueron guardadas en la sede del club San Lorenzo, ¿por qué no se investiga el club también? ¿Hay complicidad con la policía? ¿Por qué San Lorenzo se desliga del hecho desmintiendo algo con lo que hay pruebas? Todas preguntas sin respuestas, sin justicia para Ulises Fernández. El superintendente de Seguridad Metropolitana, comisario Luis Santiago Fernández, aseguró que estaban identificados los autores del asesinato del hincha de Huracán. La mira de los investigadores apuntaba a 6 integrantes de la barra brava de San Lorenzo. La sospecha más firme de la policía recayó sobre un hincha apodado El Chivo, quien junto a Nené y Cachito dirigían toda la barra brava de San Lorenzo. También figuran entre los sospechosos otras 3 personas más, cuyos apodos son William, Peto y Julito, los que te nombré anteriormente. Según los investigadores, el día del crimen los 3 barra bravas llevaban armas y se presume que el Chivo sería el que disparó a Ulises Fernández. La policía también sospechaba que Nené y William habrían disparado también. Los investigadores encontraron 8 vainas de una pistola calibre 22 cerca de donde murió Ulises Fernández. El presunto responsable habría sido identificado a través de la filmación de los incidentes que hizo el helicóptero de la Policía Federal y mediante el relato de los testigos de la escena del crimen.
El juez Ponce, mientras, esperaba el video que se realizó cuando ocurrían los incidentes en el cruce de Charrúa y Avenida de la Cruz. La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio y lesiones graves y leves en riña, delitos que permiten la excarcelación de los imputados. Esa carátula es más benévola que la del homicidio, explicó la abogada de Ulises Fernández. Apuntamos a demostrar que el crimen fue premeditado y en eso se trabaja, dijo también la abogada. En caso de probarse que se trata de un hecho premeditado, cambiaría la carátula y los apresados ya no gozarían del beneficio de la excarcelación. La abogada también anunciaba que si se demuestra que los agresores salieron de la confitería del club y tras el ataque volvieron a ingresar ahí, se evaluaría una demanda tanto penal como civil al Club San Lorenzo. Pero nada resultó, nunca se pudo probar nada porque una semana después del hecho vandálico, todos los detenidos fueron puestos en libertad, luego de las averiguaciones correspondientes, ya que carecían de pruebas incriminatorias fehacientes para quedar detenidos por más tiempo. El crimen de Ulises Fernández es otro de los tantos homicidios que quedaron sin resolver en la historia del país, y en la historia del fútbol argentino y en la historia del clásico San Lorenzo Huracán, que a partir del clásico siguiente los operativos de seguridad fueron muy rigurosos al punto que muchos clásicos se jugaron sin gente de ambos clubes o a veces solo con el público local o muchas veces a canchas neutras y con una disminución de público considerable para no tener que lamentar una nueva víctima. Aunque no se cobró nunca más en una cancha, pero sí se cobró años después a las afueras de las canchas, en reiteradas ocasiones cada vez que San Lorenzo y Huracán se volvían a ver. Si te gustó el video, dale like a la publicación, compartí el video, mirate los videos anteriores y no te olvides de suscribirte al canal. Ahora sí, hasta luego.